Hey, qué bueno es tenerte en Casa Origen hoy con nosotros. Nuestro pastor, Cristian Grillo, va a estar trayendo un mensaje súper especial. Así que te invito a que prepares tu corazón, prepara tus notas para recibir lo que hoy Dios tiene para vos. Te dejamos con el mensaje. Qué hermoso tiempo estamos teniendo, qué hermoso. ¿Cuántos estuvieron el día viernes en nuestra noche de contemplación? Fue un tiempo increíble, realmente pocas veces vivimos algo de lo que vivimos este viernes. Y quiero animarte a que el año que viene no te lo pierdas. Hay dos celebraciones que como cristianos tenemos que no podemos dejar pasar. La primera es Pascuas y la segunda es Navidad. Hay una tercera que la vamos a celebrar aquel día, que vamos a tomar la cena junto con Jesús cuando venga a buscar a su iglesia, y ese día va a ser las fiestas de las fiestas, la celebración de las celebraciones, y esperamos ese día. Y como termina Apocalipsis diciendo la iglesia, la esposa dice, ven, queremos que el Señor venga a buscar a su iglesia, pero mientras tanto celebramos que Jesús vino a esta tierra, vivió entre nosotros como uno de nosotros, murió, resucitó. Y mi oración en el día de hoy es que ese Jesús resucitado se te revele a tu vida. Realmente que se revele ese Jesús resucitado, porque es fácil entender la historia una vez que nos la contaron, pero hay que detenerse en el momento, porque a Jesús no tuvo nadie que lo llame, nadie de esta tierra que lo llame a la vida, como Él hizo con Lázaro. Él tomó de nuevo su vida. Él venció a la muerte y Él resucitó. Amén. Y sabes que la palabra de Dios, la Biblia, aunque lo tomes como un libro de historia y no creas que es la palabra de Dios, es el libro de historia que tiene más respaldo a nivel humano, hablemoslo así. Es el libro que mayores escritos tienen que respaldar lo que dice la palabra de Dios. Podés agarrar cualquier libro de historia que vos crees y decís, esto fue verdad, porque la historia se va contando de generación en generación y se van tomando de escritos que van pasando de generación en generación, y ningún libro de historia tiene tanto respaldo como la palabra de Dios. ¿Sabías eso? La palabra de Dios es verdad. ¿Te guste o no te guste? Nos guste o no nos guste, Dios va a seguir siendo Dios. Su palabra va a seguir siendo verdadera siempre, y es lo único que no cambia. Uno de nuestros valores como iglesia es que amamos la palabra de Dios y decimos que todo puede cambiar, pero lo único que no cambia es la palabra de Dios. Puede cambiar la manera en que la transmitimos, puede cambiar la manera en que hacemos iglesia, puede cambiar todo, porque Dios siempre hace las cosas de una manera diferente, pero lo único que no cambia es la palabra de Dios. Así que, habiendo hecho esta introducción, cuando me puse a preparar esta palabra de Pascua, decía, Señor, no tengo ganas de hablar yo. O sea, no quiero hablar yo a la iglesia de Pascuas. Quiero que juntos podamos, que vos nos hables y que juntos podamos descubrir qué fue lo que pasó. Y que tú te puedas revelar a nosotros desde antes hasta el momento que pasó. ¿Qué te parece? Así que hoy lo que vamos a hacer es solamente leer palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta escuchar palabra de Dios? Yo sé que quizá te voy a volver loco buscando versículos o cosas, pero como va a aparecer en pantalla, hoy te la hacemos un poco más fácil. Ya hicimos el trabajo previo. Y le pido a Dios que en medio y a medida que vamos leyendo, realmente ese Jesús resucitado se pueda revelar a tu vida. Amén. Y quiero empezar con la profecía. La profecía que fue dada 700 años antes de que Jesús venga. Qué loco. 700 años antes de que Jesús venga, hubo una profecía que fue dada en Isaías 53, del 7 al 12. Dice así: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. No era instagramiable.
O sea, una selfie de Jesús seguramente no pagaba, no tenía muchos likes. Nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Muchas veces me puse a pensar en esto y yo sé que si yo hubiera estado en ese lugar posiblemente hubiera sido uno de esos que le dio la espalda, porque sus propios discípulos le dieron la espalda. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Como que Dios le estaba castigando por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Si hoy hay enfermedad, alguna enfermedad en tu vida, quiero decirte que Jesús fue azotado, fue golpeado para que vos seas sanado. Así que toma esa sanidad que Él llevó en esa cruz sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús, sobre tu alma, sobre tus emociones. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. ¡Wow! El buen plan del Señor. ¿Sabes para quién era ese buen plan del Señor? Para nosotros. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Se le cortó descendencia, pero hoy tiene muchos descendientes. Cada uno de nosotros somos sus hijos e hijas. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Cuando te miras al espejo, tenés que saber que le das satisfacción a Jesús. Porque Él dice, wow, valió la pena. Mira la cantidad de descendientes que tengo. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Cuántos pecados? Los que hiciste y los que vas a hacer. Con todos nuestros pecados. Me encanta esa canción que dice, me olvidé de mi pasado. Yo sé que voy a decir, no me olvido de mi pasado, pero Dios se olvida. Él puede olvidarse. Él perdona nuestros pecados. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¡Qué profecía! 700 años antes de que Jesús venga. Un Dios exclusivo para algunos, a través de Jesús, se convirtió en un Dios para todos. Alguien que tenía que pagar por nuestro pecado. Alguien tenía que pagar. Uno puede decir, bueno, pero podría haber pagado yo. Si tuviéramos que haber pagado nosotros, tendríamos que haber sido cada uno de nosotros por nuestro propio pecado. Pero Jesús pagó por el pecado de todos nosotros, sin necesidad que paguemos nosotros. Ahora Jesús fue crucificado. Como leíamos el viernes y Joey nos llevó en esa historia de una manera tan increíble. Gracias, Joey, por haberlo hecho tan bien. La pregunta es, fue crucificado, ¿y ahora qué? No, quiero llevarte a ese momento. Jesús es crucificado. Todos los que habían creído en Él
lo ven ahí clavado en esa cruz, muerto, expiró, murió Jesús. ¿Y ahora qué? Y vamos a entrar en esa historia y a ver cómo esta palabra profética, 700 años antes, se va cumpliendo. Lucas 23:50. Decíamos antes que fue sepultado en la sepultura de un hombre rico, ¿se acuerdan? En Lucas dice así: había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del concilio supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Este José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo en una sepultura que habían cavado nueva para Jesús. Se cumple la profecía en Isaías 53. La Biblia es el libro que se relaciona más veces a sí mismo. Toda la palabra de Dios es verdad y se explica a sí mismo. Si hay algo que tenés duda de la palabra de Dios, quiero decirte que en alguna parte de la palabra de Dios se explica lo que dice su palabra. Yo le fui poniendo algunos subtítulos y el que viene es tapar el sol con la mano. Porque a veces queremos tapar el sol con la mano. Leíamos el viernes que cuando Jesús muere dice que la tierra tembló, que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, un montón de señales que aquellos que creían que era solamente un hombre, por lo menos podría haberles entrado una duda. Algo diferente tenía este tipo. Algo pasó, se oscureció el día, tembló la tierra. Los religiosos habían escuchado a los soldados mismos decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los mismos religiosos habían escuchado eso, pero a los religiosos les gusta tapar el sol con la mano. Intentan siempre tapar lo que Dios está queriendo hacer. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 27:62, dice, al día siguiente, que era el día de descanso, se ve que para esto no tenían problema en usar el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba en vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Y estuvieron peor que al principio. Pilato les respondió, ¿saben qué? Tomen guardias, háganse cargo ustedes. Ya que tienen tanto miedo, les doy los guardias. Aseguren la tumba lo mejor que puedan. Los mismos religiosos fueron los que aseguraron la tumba. Porque podrían haber dicho, ¿saben qué? Pilato lo hizo mal. No. Pilato le dijo, llévense ustedes los guardias y háganse cargo de sellar esa tumba. Entonces sellaron la tumba y pusieron guardias para que lo protegieran. Le puse otro título y no es de demagogo, pero puse gracias a Dios por las mujeres. Mateo 28, 1 al 10 dice así. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto. Se ve que cuando Dios interviene, produce movimientos, ¿no? Y me venía esto a mi corazón. Quizá Dios está
interviniendo este tiempo en tu vida y está produciendo algunos terremotos porque necesita mover esa tierra árida y seca para que su río pueda fluir. No tengas miedo a los terremotos que Dios produce, porque siempre son para traer vida. Amén. Es más, deja que Dios produzca terremotos, porque a veces estamos tan duros que necesitamos que Dios intervenga para romper la roca. Pero esto es otra prédica. María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Me encanta esa, se sentó sobre la piedra, como diciendo, a vos religioso, que creías que podías sellar, que podías impedir esto. Se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. Ha resucitado, tal como él dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, les salió al encuentro y las saludó. Qué loco, ¿no? Van corriendo desesperadas. Jesús va a resucitar, y de golpe Jesús se les aparece. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Y por qué puse gracias a Dios por las mujeres? Hay otro evangelio que dice que cuando las mujeres fueron a decirle a los discípulos no le creían. Y las mujeres muchas veces creen antes que nosotros. Y los que tenían que ver la tumba tenían que ser personas que ya hayan creído que Jesús iba a resucitar, para verlo resucitado, para contarlo. Y otra cosa que venía a mi corazón es: la que fue engañada en el Edén fue la mujer. Y esto no es teología, son cosas que Dios hablaba en mi corazón, y como que sentía como esa restauración. La que fue engañada, esta vez no sería engañada. Y ellas fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Ahora, ¿sabés que en toda historia nunca faltan los corruptos? ¿No? Nunca faltan los que quieren dar la platita por abajo para callarte o para que las cosas no sean no parezcan como son. Y dice Mateo 28, 11 al 15, dice: mientras las mujeres estaban en camino. ¿Por qué te leo todo esto? Porque esto también es historia. Y es una historia verdadera que tenés que conocer. Porque Jesús resucitó. Le puse de título a esta prédica: no hay duda, Jesús resucitó. Te guste o no te guste. Jesús es el único que todavía siguen buscando sus huesos y no los encuentran. Porque Él resucitó. Y ese poder que lo levantó a Él de los muertos es el que opera en nosotros. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Otra vez los guardias. Los guardias dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Otra vez los guardias vinieron a los religiosos a traerle lo que había pasado. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno, una coima. Les dijeron: ustedes deben decir: los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Siempre que hay una coima tiene que haber alguien que la reciba.
Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Sabes que la religión te deja ciego, sordo y mudo? El espíritu religioso te enceguece. No te permite ver la realidad de lo que sucede. No te permite arrepentirte, porque podrían haber dicho, estos hombres podrían haber dicho, ok, nos equivocamos, este era el Hijo de Dios, murió, resucitó, Señor, perdónanos, nos arrepentimos. No, quisieron esconder, sobornaron a los soldados para que esa verdad no sea dicha. Después viene la promesa. Todo esto es con Jesús ya resucitado. En Lucas 24, 35 al 49, Jesús se había encontrado con 2 de los discípulos yendo camino a Emaús. Y estos discípulos se encuentran con el resto y les dice, luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaba que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Entienden por qué tenían que ir las mujeres primero? Ni que se los cuenten, tenían que verlo. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Jesús resucitó en cuerpo. Su cuerpo resucitó. Y cuando Él después asciende a los cielos, recibe su cuerpo glorificado. El mismo Jesús que fue crucificado fue el que resucitó. Al punto que tenía hambre y les dijo, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo, la gran promesa. Jesús les dijo, algún día me tengo que ir, es mejor que yo me vaya para que venga el que sigue, el Espíritu Santo. Jesús murió, resucitó, se presenta a sus discípulos y me encanta esta parte que dice que les abrió el entendimiento. Y eso es lo que yo oraba para esta mañana, Señor, que abre el entendimiento para que el Jesús resucitado se nos revele. Porque cuando se nos revela el Jesús resucitado, podemos entender que ese Jesús resucitado es el que opera en nuestras debilidades, el que se hace fuerte en nosotros, el que hace los imposibles a través nuestro. ¿Te animas a decir conmigo, Señor, quiero que hoy el Jesús resucitado se revele a mi vida? Puede ser que hace años que conoces a Dios, que entendiste, pero es tiempo que se revele ese Espíritu, ese Jesús resucitado a nuestra vida. Y lo último que voy a leerte, le puse vuelta a casa. Está en Hechos, capítulo 1, del 3 al 9. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, 40 días después de que Jesús resucitó, siguió estando en esta tierra.
con sus discípulos. Se ve que sus discípulos todavía había algunas cosas que necesitaban entender, que necesitaban ser empoderados para poder hacer lo que tenían que hacer. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos seguían insistiendo en lo que habían querido antes. ¿Saben por qué los judíos en esa época no recibieron a Jesús? Porque ellos esperaban al Jesús que va a venir, al león, no al cordero. Ellos no esperaban a un Jesús que venga a morir. Ellos esperaban a un Jesús que venga a hacer justicia. Pero para que haya justicia, primero tenía que haber gracia. Entonces vino el Jesús Cordero. No vino aquel que iba a restaurar el reino de Israel. Vino aquel que venía a restaurar el reino de Dios y a traer el reino de Dios a esta tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ellos dijeron: bueno, ya sufriste, ya moriste, ahora sí vas a restaurar nuestro reino. Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, qué loco esto, miren esto: Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. No hay duda, Jesús resucitó. Y hoy celebramos que Jesús resucitó. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que juntos celebremos que Jesús resucitó. Alaba al que reina, alaba al Señor, alaba a aquel que en la tumba venció, alaba al que es bueno, alaba al que es fiel, alabo porque no hay otro. Alaba al que reina, alaba al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque una vez más, alaba. Alaba al que reina, alaba al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alaba al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque alaba al que reina. Alaba al que reina, alaba al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque no hay otro. Alaba al que reina, alaba al que reina, alaba al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque no hay otro.
escuchan, como un ensayo estuvo bueno. Pero a ver, yo me imagino a las mujeres, dicen que iban corriendo de la tumba hasta donde estaban los discípulos, iban corriendo. ¿Querés correr? Correr, pero gente, estamos declarando que ese Jesús en el que nosotros creemos resucitó. Que los religiosos, los políticos, las autoridades de esa época no pudieron con Él, porque Él vino a cumplir un propósito y lo cumplió. Y hoy vos y yo tenemos esperanza, porque Jesús resucitó. Así que vamos a cantar esto realmente. ¿Sabes qué? Avisale a tu cara que Jesús resucitó. A ver, vamos. Alaba al que reina. Alaba al que reina. Alaba al Señor. Alabo a aquel que la tumba venció. Alabo al que es bueno. Alabo al que es fiel. Y alabo porque no hay otro como. Alaba. Alabo a aquel que la tumba venció. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel. Y alabo porque no hay. Alaba al que reina. Alaba al que reina. Vamos, iglesia. Alabo al Señor. Alabo a aquel que la tumba venció. Alaba al que es bueno, alaba al que es fiel. Alabo porque no hay otro como él. Alaba al que reina. Alaba al Señor. Alaba al que es bueno, alaba, alaba, alaba a Dios mi corazón, alaba mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. No me detengo. Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón. No me detengo, y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. ¡Woo! ¡Hey, hey, 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 hey! No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? ¡Vamos, no me detengo! No me detengo, Mi Dios vivo está. ¿cómo me voy a callar? No me detengo. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy Y a callar. No me detengo, mi Dios vivo está. ¡Vamos! ¡Hasta que la tierra tiemble! ¿Cómo me voy a callar? No me detengo.
tu pastor tenga para decirte. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Quizá es tiempo que vuelvas a la palabra. ¿Sabes qué? Lo que escuchás en YouTube es bueno, pero no es tan bueno como su palabra. Lo que escuchás los domingos acá es bueno, pero no es tan bueno como su palabra. Dios va a venir a buscar una iglesia pura, santa, sin manchas, que conoce los tiempos, que conoce las señales, que no es ignorante. Es tiempo que leas la palabra de Dios. Es tiempo que tus decisiones las filtres a través de la palabra de Dios. Y que vivamos como estas mujeres, creyendo que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Caminando sin miedo, sin temor, hacia aquellas cosas que Dios ya nos llamó y que a veces hacemos oídos sordos, por miedo, por temor, pero confiando en que el partido no terminó. Y que el que tiene la última palabra se llama Dios. Y Él nos sostiene. Y Él es el que nos levanta, el que levanta nuestra cabeza, el que nos mantiene en las alturas. Amén. Ese es nuestro Dios, el que murió y resucitó, el que tiene poder. Entrégale al Señor tus caminos y todo te irá bien. Pero no me va tan bien como yo pensaba. Dice que todo te va a ir bien, te irá bien, no que te va a ir bien como vos pensás que te tiene que ir bien. Dice que te va a ir bien de acuerdo a sus planes perfectos, que no son los tuyos ni los míos, son sus planes. Y cuando empezamos a descubrir los planes de Dios en nuestra vida y empezamos a experimentar que sus planes son mejores que los nuestros, ¿sabes lo que hacemos? Nos damos por vencidos. Ok, Señor, quiero oír tu voz y seguirte. Perdón, estoy agitado. Mi esposa me dice respirar. Mira, respirar. Si estás por primera vez en este lugar, me encanta lo que dice acá. Me encanta, pero no lo encuentro. Dice que aquellos que se arrepienten alcanzan perdón de pecados. Lo leí hace un rato, pero no lo encuentro. Son tantos, no lo marqué, me olvidé. Muy mal. Los que se arrepienten alcanzan perdón de pecados. Y arrepentirse es justamente cambiar, decidir cambiar. Si antes iba para allá, ahora decidir para allá. Es eso. Y yo quiero decirte que si hoy estás por primera vez en este lugar, ese Jesús resucitado está a la puerta de tu corazón, golpeando. Él dice en Apocalipsis 3:20, dice, soy a la puerta y llamo. Toc, toc, toc. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y ese es el Dios que conocemos, un Dios de relación. Y quiero invitarte a que si hoy quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, puedas repetir conmigo esta oración. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y ahí donde estás, repetí conmigo, decí, Señor Jesús, te doy gracias porque una vez moriste y resucitaste para que yo tenga vida. En esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido a mi manera. Y quiero pedirte que a partir de ahora tú entres en mi vida, tú entres en mi corazón. Quiero conocerte y que me conozcas. Quiero tener una relación personal contigo y que a partir de hoy tú seas mi Rey y mi Señor. Amén.